Bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio que le recomiendo a todos los comunicadores, a todos los youtubers, periodistas, comunicadores en general, que es bastante conveniente de hacer, ¿no? Un ejercicio que es necesario, que es investigar, traer datos y hablar siempre sobre la verdad, ¿no? Con una mano puesta en la verdad. Hoy vamos a hablar de un caso del que solo se han contado mentiras y de que en escasas fuentes puedes encontrar la realidad, la verdad. Una verdad que a muchos nos dolió, que aún a día de hoy nos duele y que impidió que Josep Guardiola fuera nuestro Ferguson, ¿no? Que era lo que más queríamos en el mundo. Hoy, aquí, vamos a hablar de la verdad. ¿Por qué se marchó Pep Guardiola del Barça? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Más que Pelotas. Vídeo yo creo que bastante interesante y vídeo sobre todo del que veo muy poco hablar a la gente y por eso me ha llamado la atención, porque además sobre comentarios de suscriptores y algún que otra persona, pues me he dado cuenta que hay poca gente que sepa la realidad de por qué se marchó Josep Guardiola y Sala del Barça, ¿no? Creo que hay gente que solamente se ha quedado con la versión de la prensa oficialista, ¿no? Aquella que, como siempre, se escudaba en los futbolistas. No, fue culpa de los futbolistas, pero hay poca gente que recuerde quién era la junta directiva entonces, comandada por Sandro Rosell, y sobre todo lo que pasó, todo lo que fue minando la relación, una relación de amor de Pep Guardiola con el Barça. Una relación, como digo, que para entender hay que ponerse un poco en situación de lo que sucedía, ¿no? Sandro Rosell y Pep Guardiola tenían una relación, bueno, medianamente normal, pero para entender ese desencuentro, y por extensión, evidentemente, el desencuentro de Guardiola con la directiva, hay que hablar del famoso entorno. Siempre está el entorno, ya lo decía Cruyff, metido en todos los líos del Barça. En esta situación, ese entorno fue determinante, por no decir otra cosa, en la salida de Pep Guardiola del Barça. Personas cercanas a la gente de Rosell, personas cercanas a Rosell y que tenían un peso bastante específico en ese entorno, ¿no? En ese ambiente enrarecido de Can Barça, personajes públicos, otros pues que no conoce nadie, pero sobre todo los públicos con esas actuaciones, con comentarios, colaboraron, queriendo o sin querer, no sé, llamarlo X, al deterioro más grande que ha sufrido un entrenador en el club. Sin querer ni pretender hacerlo, Guardiola estuvo en medio de muchas de esas situaciones que os hablamos desagradables, ¿no? Desagradables para todo el mundo. Imagínate si eres entrenador del Barça y tienes que encontrarte con esas situaciones. Y por poner un ejemplo y empezar por el principio, hacerlo bastante ordenado, en la polémica que se suscitó, cuando todos recordaréis, cuando se le retiró la insignia de oro y diamantes como presidente honorífico a Johan Cruyff, ¿no? Un hecho que Johan Cruyff mismo tildó de una falta de respeto, ¿no? Dijo que le habían faltado el respeto. Sandro Rosell se escudó en que esa figura, la del presidente de honor, no estaba reflejada en los estatutos del club, pero bueno, todos sabéis la relación que tenía Rosell con Cruyff, ¿no? Ni se creyó sus ideas, ni se creyó su figura, ni se llevaban excelentemente bien, ¿no? Y es cierto, no existían los estatutos, pero Joan Laporta creyó necesario hacer pues un esfuerzo para que Johan Cruyff fuese nombrado presidente de honor, ¿no? Porque por todo lo que había hecho por este club. Fue, como digo, una decisión de la anterior junta, la de Joan Laporta, pero Cruyff se molestó y devolvió la medalla tal cual, sin pestañear, haciendo unas duras declaraciones al salir de las oficinas del Barça, ¿no? Queriendo decir poco más que el socio se había equivocado votando a esta gente y con el tiempo se haría cuenta. Mira si has tenido... Ay, si has tenido razón, Johan. Esa polémica tuvo un fuerte impacto mediático, hablando de que Laporta había sido hasta entonces
el mejor presidente del Barça, y Johan Cruyff era bueno, historia viva del club, ¿no? Futbolista, entrenador, consejero de Laporta, o sea, fue un impacto mediático muy grave. Lo que nadie pensó es la incomodidad que sentía Josep Guardiola por el enorme afecto, amistad y admiración que le profesaba a Johan Cruyff, ¿no? Amigo personal y además fuente de inspiración de su fútbol, ¿no? Maestro, ya digo, bueno, calcó prácticamente todo lo que le decía Johan Cruyff en su cerebro. Rosell no llevaba ni un mes llevaba Sandro Rosell en esa directiva y Pep creyó, bueno, pues que se podía tratar de un hecho esporádico, ¿no? Que viniese de antes y que sin más quisieran arreglarle para no faltarle el respeto al socio. Oye, no existe esto, por no faltar el respeto al socio, pues vamos a quitarle la medalla de honor y ya lo hablaremos en un futuro, ¿no? Pep estaba a gusto y contento con esa directiva en principio y lo que no sabía es que se acababa de abrir una pequeña grieta, porque como digo, él pensó que podía ser pues un desliz de primeros días del mandato, algo que poco después se confirmó que no fue así. Mientras el equipo iba viento en popa, obviamente, temporada, vamos a situarnos 2010-2011, a los pocos meses de ganar esas elecciones, el Barça como institución vivió una asamblea general de socios que para mí marca la historia del club. La más convulsa que yo recuerdo en mi vida, porque por primera vez en la historia del club y del fútbol español, la junta directiva entrante, la de Sandro Rosell, con el consentimiento y aprobación de los socios compromisarios, que vaya tela, sí que es cierto que la votación se ganó por muy estrecho margen de votos, pero se ganó. Sandro Rosell llevó ante la justicia a la junta directiva de Joan Laporta. Viene esto acarreado por una ley del deporte y bueno, es una cláusula que se acogió Sandro Rosell, que votó en blanco él, votó en blanco para hacer esa doble cara que él tiene y tildó esa decisión como la más importante en la historia social del club. Joan Laporta y sus directivos tuvieron que responder durante años ante el juez y hacer frente a las deudas acumuladas en sus 8 años de mandato. Poco después, escasos meses, se ha demostrado que todo aquello era falso. Se le dio la razón a Laporta y se exculpó a todos sus dirigentes. Pero fijaos si ha tenido que pasar años de calvario Joan Laporta por culpa de esta gente, ¿no? Esa polémica y todas las que vinieron después por ese mismo tema, porque hubo un follón y un kilo de mierda por este tema, afectó muchísimo al entrenador, a Pep Guardiola. Obviamente, el técnico blaugrana, en su círculo más próximo, comentó, sin entrar a valorar, por aquello de ser políticamente correcto, quién tenía razón, que esa medida que había tomado Rosell era totalmente temeraria y que lo único que hacía era destruir la unión del barcelonismo que se había fraguado en estos años durante el mandato de Laporta y bajo la dirección de Guardiola en el campo, ¿no? Además, Guardiola ya empezó a decir a su círculo más cercano que era un muy mal comienzo para una junta presidida por Rosell. Esta vez no fue Cruyff el afectado, eran directivos amigos suyos. No lo sé. Laporta, Rafael Yuste. Gente que tenía una relación muy especial y muy directa con Guardiola. No hizo comentarios públicos, Pep no quiso hablar de esto en público, no quiso valorar esta situación en público, pero no le gustó ni un pelo que el inicio de una nueva etapa, ¿no?, de esta junta de Rosell caminara por esos derroteros de venganza y de hacerle daño al anterior presidente, ¿no? Y aquí se abrió la segunda grieta. Pep Guardiola era el entrenador de fútbol del primer equipo, pero obviamente tenía vida social, ¿no? Y es que mantenía una relación muy estrecha, como ya he dicho antes, con ciertos miembros de la antigua directiva y con los que se juntaba en un local conocido de Barcelona para almorzar, ¿no? Y bueno, comentar la situación actual del Barça. Muchos de ellos, como Joan Laporta, Chiqui Begiristain, el mismo Johan Cruyff, Rafa Yuste, Joan Pazzi, entre otros. Obviamente, todos personajes que no tenían ni el más mínimo feeling con la junta de Rosell. Todo lo contrario. Estaban siendo juzgados y perseguidos por esta nueva
dirección. En una de esas comidas, Laporta le explicó a Pep que un juez le exigió un millonario aval a él y a 7 miembros más de su junta directiva para no ser embargados. Todo a raíz de una denuncia que no sé si os acordáis mucho, llevó a cabo un socio llamado Vicenç Pla. A Guardiola, en esas conversaciones, donde también aparecían de vez en cuando algún que otro periodista del entorno, que le confirmaron que detrás de esa denuncia para desplumar a Laporta también estaba Sandro Rosell. Llegamos ahora al domingo 25 de septiembre de 2011. Después, os acordaréis, o igual no, de la goleada ante el Atlético de Madrid. Guardiola sorprendió a toda la sala de prensa al salir a rueda de prensa, a esa posterior al partido, y hacer una apasionada y legendaria rueda de prensa en defensa a Laporta y todos los directivos que estaban implicados en un proceso judicial por los avales. Pep Guardiola decía esto: tengo mucho afecto a la anterior junta, están sufriendo muchísimo y no se merecen para nada esto que les está pasando, porque todos han hecho mucho por este club y lo aman. Yo no entiendo de leyes, basta con ver que soy entrenador, pero cogieron a este club en una situación de miseria, precaria, y hicieron cosas extraordinarias. Al poco de esa rueda de prensa, evidentemente, Sandro Rosell, como presidente y como impulsor de esta demanda, quiso hablar con su entrenador, con Pep Guardiola. Y en esa conversación, Guardiola le recomendó, o si queréis llamarlo así, le amenazó, que si no paraba con toda esta persecución acérrima y vengativa contra Laporta y sus amigos, se marcharía del Barça. Tal cual. Sandro Rosell, ante el miedo que eso podía ser, porque obviamente Guardiola tenía muchísimo poder en el Barça ya, era una figura muy querida, algo que Sandro Rosell nunca soportó y siempre envidió, siempre le ha tenido ese recelo a Guardiola, ese poder que tiene ante el barcelonismo. Con todo ese miedo, detuvo el proceso siguiente. Ojo, lo detuvo al día siguiente, que no lo anuló. Hizo un pause en ese proceso para que Pep Guardiola no se marchara. Pero la grieta ya se había vuelto una brecha de tamaños gigantes. Después de 4 temporadas como entrenador, 4 años llenos de éxito en los que deportivamente no podía tener ni la más mínima queja la junta de Rosell del señor Guardiola. Pep Guardiola entendió que eso era el momento para el punto y final, que debía marcharse del Barça. Se sentía, decía a su entorno más cercano, agotado, sin energías, y además se quejó en repetidas veces de la tibieza del presidente, ojo con esto, en ciertos y determinados momentos de conflicto con el Real Madrid y con Mourinho. Pep Guardiola achacó siempre a Sandro Rosell que no lo defendiera, que no defendiese a Guardiola ante los ataques directos de Mourinho y del Real Madrid. Ya sabéis que Sandro Rosell y Florentino son amigos y también lo es con Mourinho. Y a Pep Guardiola esto le molestó, ¿no? Que prefiriese callarse antes que defender a Guardiola de Mourinho. Fueron 2 años de relaciones extrañas y resultaba evidente y visible que aun sin tener nada en contra de esta junta, Pep Guardiola tampoco sentía un apego especial por ella. La forma y el fondo de su relevo por Tito Vilanova, recordar aquella rueda de prensa que fue epiquísima, que se anunciara el nombre de Tito en la misma rueda de prensa donde Guardiola explicaba los motivos de su adiós, no le sentó nada mal, nada bien a Pep Guardiola, ¿no? Pep Guardiola les pidió expresamente que no presentaran al nuevo entrenador en la misma rueda de prensa de él, que le dejaran a él esa rueda de prensa para explicarse. Y pasándoselo por la piedra, como todo lo que han hecho, presentaron a Tito Vilanova, su mejor amigo, además, sin saberlo Guardiola. Y imaginaos el trago, ¿no? Estar allí, estar despidiéndote del club de tus amigos, de tus amores, perdón, y de repente presentar a tu amigo como entrenador sustituto tuyo en la rueda de prensa donde tú estás explicando por qué te marchas, ¿no? Bueno, complicado. Guardiola se marchaba así, dejando una frase lapidaria que muchos luego intentaron tergiversar, aprovechando de que Guardiola jamás quiso dañar al barcelonismo ni dividirlo, ¿no? Me voy porque nos haremos daño, ¿eh? Me'n vaig perquè ens farem mal.
queriendo hablar de esas dos partes claras del barcelonismo, ¿no? La parte más rosellista y la parte más cruyffista. Guardiola decidió marcharse entre comentarios, reuniones y posturas que le molestaron muchísimo porque no fue nada fácil su salida. Esta junta le puso la cruz y aún a día de hoy la tiene. Lo odian por encima de todo, solamente tenéis que ver su prensa oficialista. Y Pep se marchó a Nueva York con ganas de olvidarse de todo lo que había sucedido en estos años y le pidió ayuda a otro exdirectivo de Laporta, Xavier Sala y Martín. Xavier Sala y Martín, que era ex tesorero del club, fue clave en la adaptación de Pep Guardiola y toda su familia al estilo de vida de Nueva York, de Estados Unidos. Vivían muy cerca el uno del otro. O sea, esto ayudó muchísimo a que Pep Guardiola pudiese hacer una transición más o menos tranquila con su familia al Estado americano. Guardiola, eso sí, no se olvidó del todo del Barça, jamás. A través de sus amigos y de internet, obviamente, se enteraba de todo lo que se publicaba en Barcelona, en la prensa oficialista, que había puesto, como he dicho, la diana encima de su cabeza. Por deducción propia o por comentarios de su entorno y sus amigos dentro de la prensa oficialista, supo que determinadas informaciones que aparecían en algunos medios eran filtraciones del club. Algo que desde el Barça siempre se ha negado, ¿no? Esa relación. No, nosotros no tenemos relación con Mundo Deportivo de Sport, no, venga, por aquí. Y la gota que colmó el vaso fue cuando un periodista, en aquel mes de marzo, escribió que Pep y Tito Vilanova no habían vuelto a hablar, no habían vuelto a verse desde que Guardiola se fue a Nueva York. Algo que era totalmente falso, porque Tito sí viajó y Pep también viajó a Barcelona para hablar con Tito Vilanova. También le molestó, y le molestó gravemente, que el portavoz del club por entonces comparara a Tito con Pep Guardiola e hiciera a su juicio un comentario desafortunado que posteriormente pidió disculpas al club y tal, pero vaya, que todo esto lo único que hacía era hondar en la llaga. La gota que colmó el vaso, eso sí, fue que se afirmara que él desprestigió a Tito Vilanova ante el padre de Neymar y hacer puntos para acercar su fichaje al Bayern. Cuando Guardiola fichó por el Bayern, dicen que Guardiola, la prensa oficialista dijo que Guardiola le dijo al padre de Neymar que no se fuera al Barça porque Tito Vilanova no tenía ni idea de fútbol. Algo que es rotundamente falso y lo único que hacían aquí en la prensa oficialista es lo que hacen a día de hoy, ¿no? No, nos roban canteranos, Guardiola nos roba canteranos, mirad qué culé. Bueno, lo que quieren hacer, ¿no? Hacer sangre con la figura de Guardiola porque saben que lo adoramos. Esto acabó con las brechas y al final esas brechas, esas cosas de las que estamos hablando, acabaron siendo terremotos, ¿no? Terremotos que a día de hoy todavía no se han solventado. Terremotos que han dilapidado una de las relaciones más fructíferas de la historia del fútbol, ¿no? La de Guardiola con el Barça. Terremotos que han querido tapar años después, invirtiendo dinero en periódicos y en prensa oficialista a mansalva, para que nos creyéramos un cuento que no existió, ¿no? Que el cuento real, que la historia real es esta y que la cuentan los protagonistas, no 4 periodistas a sueldo, presuntamente, de este club. Pep Guardiola se marchó del Barça, sí, pero se marchó porque le echaron. Porque desde el inicio que entró Sandro Rosell en la directiva, solo tuvo un objetivo: destrozar a Laporta y todo su legado, sin darse cuenta que el mismo Pep era legado de Joan y que destruyendo a Laporta también estaba destruyendo su confianza con Guardiola. Más allá de que no se atreviese a enfrentar al Madrid por su amistad con Florentino y su pleitesía reiterada al dirigente blanco, Pep Guardiola se marchó triste y dolido con la institución de su vida, con la directiva que estaba gobernando la institución, que no con el club. Que no os engañen y que sobre todo, siempre que os cuenten las cosas, os las cuenten con documentación de los protagonistas en la mano. La prensa oficialista a día de hoy mantiene la guerra con Guardiola, una guerra que no se acabará hasta que esta gente se marche del palco. Espero que os haya gustado el vídeo, la verdad es que ha sido un poco largo, pero creía que era un vídeo conveniente de que lo supierais. Creo que ha habido muchas dudas respecto a este tema y que mucha gente se ha encargado de tapar la verdad, ¿no? Queriendo señalar otras cosas. Bueno, no, señores. El problema que tuvo Pep Guardiola no fue ni con Piqué, ni con no sé quién que se ha querido contar, ni con Neymar, ni no. El problema que tuvo Guardiola fue con Rosell, con Sandro Rosell,
que fue el que minó su confianza, vilipendiando a Laporta, vilipendiando a Cruyff, metiendo mierda entre él y Tito, bueno, mil y una cosas. Esperemos que esta junta se vaya pronto y así Guardiola pueda volver al club de sus amores. No lo hará como entrenador, pero sí como algo, gestor de la cantera, algo me encantaría que Guardiola estuviese aquí. Deja un buen like en el vídeo si te ha gustado, suscríbete para no perderte nada de lo que vamos subiendo a diario y abajo en los comentarios coméntame qué te parece esta ardua y alta traición. La traición que jamás te contarán la gente y los medios oficialistas.